Ok, buenas tardes, profesor. En el caso de la segunda lectura, que es del Problem of Social Cost, no, como el título dice, la lectura habla del coste social que tienen las sociedades, que tiene una determinada sociedad con una decisión económica, eh, donde se considera no solo el costo que a cada uno le implica, sino también el coste al conjunto, el global de la sociedad como tal, y que es importante que las políticas económicas de determinada sociedad estén orientadas a que este coste social sea menor para la sociedad. Luego, la lectura habla de la parte más interesante, la otra parte más interesante para mí, al menos, fueron los precios con irresponsabilidad por daño. Con el primer grupo se habla de una empresa que causa daños con sus acciones, y es responsable por los daños que causa, se hace responsable por los daños que causa en la sociedad. Y el, por otro lado, el que no tiene responsabilidad simplemente realiza sus actividades y no se hace responsable. También dentro de la lectura se menciona el tema de los derechos y el sistema jurídico y la asignación de recursos. Se menciona que los individuos, eh, deben respetar los derechos, deben respetar y hacer y respetar sus propios, respetar los derechos de los demás y hacer cumplir los propios, pero que el costo del, de alterar o de combinar o de crear derechos, hace que pueda obstaculizar un- una asignación óptima y una producción mayor. No sé si alguien quiere añadir algo más. Eh, bueno, con respecto a lo que mencionó Leonardo, creo que en la lectura, creo que es una parte interesante en la que eh, tratan de explicarnos que en una sociedad, ah, tanto consumidor y productor, o no consumidor y productor, sino eh, dos personas que interactúan, dos empresas que interactúan en un mercado, eh, no necesariamente se le tiene que, em, no sé, únicamente hacer responsable a una parte, porque al fin y al cabo ambos, ambas partes interactúan en una misma sociedad y creo que por eso hablan acerca del sistema de precios y, y bueno, eh, Sí, habla sobre o sea, la diferenciación en cómo a veces aún, o cómo a veces aún, o sea, a un mercado, por así decirlo, le afectan los precios, ¿no? Y cómo a otros, pues no, o sea, era, el sistema de precios decía como que se trata con responsabilidad y sin responsabilidad a ciertos daños, ¿no? Había un ejemplo del ganadero que tenía que pagar, ¿no? Por los daños causados que están haciendo em, o sea, los daños causados en la tierra, creo. de la tierra, ajá, por ciertas plantaciones, o sea, se toman como responsables ellos y tienen que pagar ese precio. En cambio, el otro mercado pues, no lo hace. Pero creo que ambos salían perjudicados, ¿no? Algo así. Ambos tenían que, se veían implicados en ello. No solo una parte, sino ambos. Sí, sí, así. Era el ejemplo, ¿no? Del ganadero. De igual ambos se veían como que era también hablaba sobre la disposición de pagar, ¿no? Y cómo también reducía a que el otro, pues no tenga el incentivo.
a querer cumplir con las condiciones o Sí, pagar el tema económico que se estaba dando. Mm, No sé si mis compañeros quisieran agregar algo más. Ah, Sí, bueno, yo de manera general creo que el artículo hace un análisis detallado del efecto de las externalidades negativas en la economía y plantea que el error del análisis hasta ahora por parte de los economistas reside en considerar al gobierno como una fuerza correctiva de las fallas del mercado sin costos. Asimismo, bueno, para esto toma muchos casos procedentes de Inglaterra y de Estados Unidos que justamente ayudan a comprender, ¿no? y a ilustrar lo que él quiere explicar o dar a entender. En términos legales, se analizan las causas y los derechos de A de dañar a B, pero en términos económicos hay que analizar desde otro punto de vista. Además, el autor se plantea si la intervención del Estado es la más eficiente, concluyendo que no y que hay ciertas condiciones que deben darse para que un acuerdo entre partes llegue a un resultado eficiente. Entre esas condiciones se destacan que deben estar correctamente asignados los derechos de propiedad sobre los recursos, sobre el recurso en cuestión, que los poderes de negociación sean similares y que los costos de transacción sean bajos. Cumpliéndose entonces estas condiciones, los agentes pueden negociar de esa manera en paralelo sin llegar a la corte. Por otro lado, también plantea todo el problema en términos de evitar el daño mayor y decidir si la ganancia por evitar este daño mayor es, bueno, barra de redundancia, mayor que la pérdida que se sufriría como resultado de detener la acción que produce dicho daño. El problema entonces debe tratarse desde su totalidad, porque al negarse el derecho de utilización de factores productivos, hay terceros involucrados que vendrían a ser los que consumieron ese bien o servicio. Finalmente, es muy evidente, creo que se establece una relación íntima entre el derecho y la economía, debido a que sin el derecho no podrían darse transacciones en el mercado de manera eficiente. Y bueno, una conclusión a la que puede llegar con su línea de pensamiento, o sigue su línea de pensamiento, es la crítica a la teoría de Pigou y pues, que argumenta que un impuesto igual al daño causado no es eficiente. Un sistema de impuestos, ya que un sistema que se redujese, perdón, a un impuesto sobre el productor por el daño causado llevaría a costos indebidamente altos por evitar dicho daño. Eso es todo de mi parte. creo que lo que mencionaste acerca de derecho y el tema, este, el tema del derecho, porque habla sobre el derecho de propiedad, como dices, es importante, ¿no? Porque creo que sin eso no habría ningún efecto en las decisiones que se quieren tomar para poder solucionar un problema, como lo había mencionado el profesor en la clase, con respecto a la minera Las Bambas. Y como dices, ¿no? Ambas partes van de la mano para que el problema pueda ser solucionado. Y, y bueno, creo que eso es todo. No sé si alguien más desea añadir algo más. Así como lo vimos en clase, ¿cierto? Sobre también que se veía afectado, ¿no? Como, y ahí viene el derecho de los pagos, pues, ¿no? O sea, de los precios, cómo se ven afectados esto cuando, digamos, cuando es un asunto netamente beneficioso para todos, se toma la responsabilidad o cómo se incentiva, ¿no? A poder pagar cierto derecho para porque va a haber un beneficio en común. En cambio, cuando el incentivo no es tan grande, entonces a veces un mercado tiene que asumir estos pagos, y ya sea a través de impuestos o para mejorar algo que la empresa misma ha perjudicado, eh, para, para poder desarrollar, ¿no? Y no verse pues afectada con el tiempo. Sí mismo que se vimos con el tema de las comunidades, ¿cierto? De cómo la industria pues afectaba el en un lago, ¿no? En el que Sí, debido a la contaminación que la industria estaba provocando, entonces el incentivo no era por parte de esa industria, sino era por parte de la comunidad, y ya que había pesca y todo eso, entonces el incentivo de ellos era tener una mejor calidad del agua, ¿no? Y pues y debido a que ya que se alimentaban de eso, entonces tenían que tener un mejor ambiente, pues, ¿no? Entonces
fue el derecho, o sea, eso les llevó a ellos a tener que pagar para poder tener una mejor calidad, pues, ¿no? Entonces hay una diferenciación de lo que a veces eh, por los incentivos, entre dos empresas, uno a veces siempre toma la iniciativa. Y Yo quería agregar otra parte, otra cosita, perdón, que te interrumpa. sí, sí, no, sigue. Eh, solamente es, bueno, es algo adicional que me parece también importante o, bueno, interesante cuanto menos, que es el artículo, propone un sistema de precios. Uno los divide en dos, uno con responsabilidad y otro sin responsabilidad por daños. En el primer caso, o sea, en el de sistema de precios con responsabilidad por daños, se describe una situación en la que, por ejemplo, el libro casi bueno, el artículo, perdón, usa mucho el tema, el ejemplo del ganadero y el granjero. Entonces, en este primer caso se describe una situación en la que un ganadero paga a un granjero por los daños causados de parte de su ganado a las plantaciones de este último. Por ejemplo, me parecía que tenía un ganado de novillos, me parece, o así lo llaman en el artículo, y eso por parte del ganadero y por parte del granjero era una plantación de maíz, si no me equivoco. Y bueno, lo que pasa es que el ganadero paga a un granjero una cantidad, se supone, de dinero por los daños causados de parte de su ganado contra las plantaciones de este último. Es decir, ¿no? Vemos que se hace responsable de cierta manera por los daños causados, mientras que por otro lado, en el segundo caso, se describe una situación en la que el ganadero no se hace responsable bajo ningún punto de vista por los daños ocasionados a ese granjero, y en este caso, por el contrario, se puede apreciar la disposición a pagar por parte del granjero al ganadero por reducir su manada de novillos e incluso hasta por abandonar la crianza de ganado en la zona. Entonces, en este caso creo que es importante ver incluso, ¿no? O sea, digamos, se podría decir la paradoja, ¿no? Que, que en realidad, de que el primero te paga, después tú tener la intención de pagar, ¿no? O sea, podemos ver el alcance que puede tener, ¿no? O que puede tener un productor, en este caso, como es el granjero, el de que está cosechando, bueno, sus cultivos, en este caso, ¿no? A lo que puede llegar a ser como con tal de poder... de poder Producir. conservar la totalidad, claro, de su producir, conservar la totalidad de su cosecha, ¿no? Y así ganar, ¿no? Incluso hasta estar dispuesto a pagarle al otro como dice ahí, incluso abandonar, porque había como una escala, me acuerdo que le pagaba $3, si reducía si de 3 novillos pasaba a 2, le pagaba $3, si pasaba a uno, le pagaba 5, si abandonaba la crianza, como dice al último, le pagaba 9, me parece, algo así, entonces, no sé, me pareció simplemente algo curioso que quería comentar nada más. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, sí, no tienes toda la razón. Y más bien creo que eso es lo que se le critica al teorema de Coase, que para que sea efectivo ese tipo de situaciones, ambas partes deben tener, deben estar en concordancia, o sea, ambas partes deben estar a favor de la misma idea, porque si el ganadero no estuviese de acuerdo y no quisiera recibir nada con respecto a la otra parte, simplemente no habría una solución ahí. Y, y bueno, tengo entendido que eso es lo que más se critica este tipo al teorema de Coase. Y bueno, creo que eso sería todo, ¿sí? Bueno, sí, agregando al del teorema de Coase, es porque sí, como que una contradicción, porque no llega a una solución, lo digo. Como, no, dado que, o sea, no hay la intervención estatal, ¿no? En Claro, el no, caso, no está. no está, ajá, entonces es un dilema que se tiene que solucionar entre ellos, ¿no? Así como se dice que, como decir que el que está contaminando no paga, ¿no? Y Mm. ahí ya empieza el dilema de este teorema, pues, ¿no? En el que el Estado pues ya no interviene, ¿no? Creo que solo se limita al tema del derecho de propiedad, nada más. Nada más. Eso, ajá, a eso se limita el Estado y ya, no, no puede hacer nada más. Bueno, eso es todo. Sí, gracias.